Muy buenos días, gran retroceso del índice del dólar americano llegando a un soporte. ¿Intentará recuperarse? Eso lo analizaremos a continuación. El día de hoy, asimismo por parte de Estados Unidos, tenemos nuevas elecciones, demócratas contra republicanos. Les doy la más cordial bienvenida, mi nombre es Edgar Vergara, este 9 de noviembre de 2022 a su canal Pulso de Mercado. ¡Vámonos! Antes de continuar, les recuerdo de lo que hablaremos a continuación es únicamente con fines educativos e informativos, que un rendimiento pasado no es una indicación o garantía de un rendimiento a futuro. Continuando con nuestro programa por parte del calendario económico, y aquí abrimos un pequeño paréntesis, debido a que se han llevado a cabo las nuevas elecciones para ver quién es el representante, quién es el nuevo presidente de Estados Unidos, la disputa entre los demócratas y los republicanos. ¿Ustedes quién creen que podría tomar el control para el nuevo presidente? Asimismo, pues la carrera de este Senado está demasiado reñida. Entonces, podríamos ver alguna perspectiva o esperar simplemente los resultados ya reales para ver quién toma el control. Si es que toma la victoria la republicana en la Cámara de los Estados Unidos y por consiguiente un bloqueo podría poner un reto aún mayor, hablando del estímulo fiscal y la perspectiva de enfrentamiento sobre plazos de financiación del gobierno y un techo obviamente de la deuda de Estados Unidos. Esto va a impactar obviamente a mediano a largo plazo qué podría pasar con el tema de la inflación y todo lo que actualmente se ha estado viviendo. Asimismo, tenemos como cada miércoles inventarios de petróleo crudo. Sabemos que es una información que nos proporciona la Administración de la Energía sobre el aumento de los barriles semanales del producto crudo comercial contenido en el inventario de las empresas de Estados Unidos. Ya se acerca invierno, vamos a ver qué tal la producción, esperemos que pueda haber aún mucho más. Asimismo, por parte del índice nacional de los precios al consumidor en Estados Unidos y por parte de México, al mismo tiempo que no se queda atrás, ha tomado la batuta respecto a Estados Unidos. México tomando el control y bueno, vamos a ver, son movimientos claves que pudiera continuar esa tendencia bajista que lo hemos tenido luego de una gran acumulación. Asimismo del techo, regresando a los barriles de petróleo crudo, si bien cotizando luego en los 94.25 dólares, rechazando en esa resistencia y actualmente encontrándose en un gran soporte entre los 88.3 dólares por barril. ¿Cuáles son las perspectivas? Eso lo analizaremos a continuación. Acompáñenos a nuestro análisis técnico y el gráfico del índice del dólar americano. Pero antes de pasar a nuestro gráfico, luego de una línea tendencial con esos picos, esos altos más bajos que nos ha dejado el índice del dólar americano, se logró frenar en los 113.14 unidades. Es decir, ya no nos dio un alto más alto justo en la resistencia que se tenía en los 113.94 unidades. Gran y profundo movimiento hacia la baja, soportándose en los 109.36. Gran soporte, un bajo más bajo que el anterior, que podría ser un nuevo repunte hacia la alza el índice del dólar, porque si bien tenemos una tendencia alcista también marcado con una línea tendencial. A continuación, acompáñenos a analizarlo y verlo de cerca en nuestro gráfico. Nos centramos en una temporalidad, en un marco de tiempo de un día, si bien tenemos esta línea tendencial donde ha estado respetando estos niveles bajos cada vez más altos y nos ha dado altos cada vez más altos. Hasta ahí vamos bien. Sin embargo, veamos este gran retroceso. Vamos a centrarnos en 4 horas para mirar de cerca qué es lo que ha hecho últimamente, que si bien se quedó corto, esperábamos que justamente aquí llegara por lo menos a esta zona para poder vender. Se quedó algo corto en los 113.14
16.14 aproximadamente puntos y no nos dio un alto más alto. Ha respetado esta línea tendencial con el alto más alto histórico que hemos tenido, que observamos en los 114.7. Sin embargo, ha respetado. Buscamos nuevamente esas ventas. ¿Hasta qué nivel? Vemos claramente cómo hemos tenido aquí justamente una zona que ha respetado bastante bien de soporte. Sin embargo, ¿qué es lo que hizo? Una gran acumulación. Podría hacerlo que justamente vemos velas de indecisión en 4 horas y esta línea tendencial que también tenemos trazada en un día donde la apreciamos bastante bien y que esperamos que nuevamente el precio ha estado rechazando luego de tocar estos niveles de los 109.36. ¿Cuáles son las perspectivas? Que si bien aquí lo tenemos muy fácil, ya ha estado rechazando, buscar nuevos niveles cada vez más altos, luego de poder, quizá en esta zona, tenemos una resistencia que pudiera rechazar, volver a retroceder para continuar ese camino hacia la alza, donde seguirían tomando de aquí en adelante el control los toros. Esa es una perspectiva de lo que podríamos esperar. Recordemos que hay que ver nuevamente las velas, cómo terminan, porque si nuevamente tengo yo velas de indecisión en esta zona, yo esperaría, en este caso velas doji, con poco cuerpo, recordemos, y las piernas largas o las sombras o las mechas en este caso, y una vela que cierre bajista, es decir, de color rojo como lo observamos, pues veríamos ese movimiento a la baja. Sin embargo, esperaríamos a que rompa bien esta zona de soporte y también nuevamente coincidiría con una línea de tendencia. Sin embargo, lo ha hecho porque si bien tenemos zona de soporte con una línea de tendencia, lo hemos comentado en otros videos que es una probabilidad muy alta de que el precio rechace, en este caso en una confluencia, para buscar nuevos niveles cada vez más altos. ¿Ustedes creen que de aquí en adelante se pueda recuperar el índice del dólar americano? Déjenos sus comentarios y a continuación acompáñenos a analizar nuestro siguiente gráfico, el par euro dólar encabezado por Forex. Pero antes de pasar a nuestro gráfico, si bien el precio esperábamos que nos diera cada vez un bajo más bajo, porque ya estaba cotizando por abajo de una línea tendencial, pero justo rechazó en los 0.97 dólares americanos equivalentes a un euro. Ha rechazado y ha igualado la paridad en 1, cotizando justamente y rechazando en una gran resistencia luego de ese impulso alcista, donde tomaron control los toros en 1.009 dólares americanos equivalentes a un euro. Gran probabilidad de que justo ahí se encuentre un rechazo y continúe el movimiento a la baja como lo hemos tenido en mayor temporalidad, ya por mayor tiempo, este movimiento que han tenido y han tomado el control los osos. ¿Ustedes creen que pudiera hacerlo? Acompáñenos y vamos a analizarlo a continuación en nuestro gráfico técnicamente. A continuación, en una temporalidad de un día donde apreciamos este par, bastante el movimiento bajista, y colocamos nuevamente nuestra línea tendencial con el alto más alto que nos había dado. Al parecer aquí estamos viendo ya una zona de acumulación donde nos está dando ese probable y posible movimiento hacia la alza. Sin embargo, tomamos el control a partir de este punto de la línea tendencial y si bien tenemos una zona bastante interesante de soporte, resistencia, obviamente aquí resistencia, estos fueron unos rechazos interesantes donde tomaron el control nuevamente con mucha fuerza los osos para impulsar el mercado, esta divisa, este par hacia la baja. Sin embargo, aquí vemos cómo termina fuertemente alcista en un día, altos más altos, pero rechazó justo en esa resistencia. Vamos a bajar la temporalidad a 4 horas. Vamos a apreciar bastante bien esta línea de tendencia, si bien la estaba respetando, pero vemos cómo en este caso sí nos hizo un falso rompimiento, aunque una vela sí cerró por debajo en 4 horas. Esperábamos que con esta fuerza que llevaba bajista
pudiera llegar a este soporte y por qué no romperlo para continuar el movimiento hacia la baja. Este movimiento que esperábamos, aunque aquí salió fallido luego de hacer ese falso rompimiento, porque si bien nuevamente el precio se incorporó para tomar el control, en este caso los toros, para impulsarlo hacia la alza. ¿Qué podríamos hacer aquí? Justamente vamos a trazar nuevamente y acomodar, ajustar nuestra línea de tendencia ahora con este nivel, donde todos estos niveles bajos más altos están por encima de esta línea de tendencia alcista, con una inclinación aproximadamente de unos 30 grados, donde podemos aprovechar movimientos hacia la alza o en un rango si lo queremos ver en mayor temporalidad. Sin embargo, vemos la gran resistencia que la respetó justo del día 26 de octubre del 2022 y nuevamente llegó el precio a cotizar ahí y ha estado haciendo un retroceso. Esperamos una probabilidad de que llegue y tome el control aquí nuevamente el movimiento, rechazando el soporte para tomar hacia la alza el repunte, o la siguiente posibilidad, la probabilidad y la perspectiva de que nos haga un falso rompimiento con esta línea de tendencia. Sin embargo, respetó la resistencia para continuar el movimiento hacia la baja y ver qué es lo que pasa justo en esta zona con esta línea tendencial, que si es que también la logra pasar, tendríamos nuevos bajos cada vez más bajos y continuaría obviamente la tendencia bajista. ¿Creen que lo puede hacer? Dejen sus comentarios. O la siguiente también, lo que podríamos tomar como referencia utilizando nuestra herramienta Fibonacci, si bien tenemos aquí estos niveles que los logró cruzar, dándonos altos cada vez más altos y rechazando hasta este alto justamente, pero podríamos tomar nuestra herramienta de Fibonacci impulsando el precio, tomando el impulso desde este nivel hasta el siguiente, que es en los 1.009, donde ha rechazado, y ver en cuál de estos niveles por probabilidad podría llegar el precio. Si es que llega a este nivel 23%, tendríamos un movimiento muy acelerado hacia la alza, o si bien tenemos los movimientos y niveles importantes que muchos conocemos como zona de oro, quizá entre el 38%, el 50% o el 61%, para buscar posiblemente las compras, esperando que justo aquí tenemos un soporte, aquí también tenemos un pequeño soporte, niveles interesantes para poder esperar esos movimientos y la proyección hacia la alza. ¿Creen que pueda lograr hacerlo en estos niveles o también poder perforarlos, seguir cayendo y tomando el control aún los osos en este par, el euro frente al dólar americano? Antes de pasar a analizar técnicamente y visualizar nuestro gráfico, el siguiente par, dólar americano frente al franco suizo, ha rechazado justo y respetó a la perfección una resistencia en los 1.014 francos suizos equivalentes a un dólar americano, y luego de ese movimiento hacia la baja ha roto mismo una línea tendencial con una inclinación aproximadamente de 45 grados, donde ha estado cotizando por debajo de esta, donde seguiríamos buscando ventas porque nos ha estado dando bajos cada vez más bajos luego de una gran acumulación y un rechazo en esa resistencia. Ahora apunta hacia la baja el dólar americano. Podría ser un gran retroceso para continuar el movimiento alcista o buscar ya movimientos definitivamente hacia la baja, donde ahora tomen el control los osos. ¿Ustedes qué creen? Déjenos sus comentarios y acompáñenos a continuación a analizar el gráfico. Nos centramos en una temporalidad de 4 horas, apreciamos bastante bien con este nivel bajo más alto, con esta línea de tendencia y este gran rechazo, donde lo vemos tal cual, literal, como decimos muchas veces de libro, que tenemos un doble techo, donde rechazó exactamente al pic, al tick o al punto el mercado para tomar el control, en este caso los osos. Vemos cómo esta línea tendencial fue rota y después de este movimiento aquí tenemos zonas importantes
de probables rechazos, donde efectivamente vino el mercado, hizo un retroceso, lo que antes fue un soporte en la línea tendencial, ahora lo tomó o estuvo muy cerca de ser una resistencia para impulsarlo nuevamente con esa fuerza hacia la baja. Gran movimiento bajista, ese gran desbalance, o incluso en muchos lugares lo conocen como zonas de desequilibrio, donde el movimiento tiene gran impulso alcista, gran impulso bajista, y esperamos que luego de otro movimiento bajista, que justo lo vemos en esta zona, vemos otra acumulación. Vamos a borrar un poquito para limpiar nuestro gráfico porque ya se ve bastante sucio. Aquí tenemos zonas importantes de rechazo que lo hizo, y nuevamente con este desplazamiento interesante nos acercamos un poco más. Vemos nuevamente un rompimiento, bajos cada vez más bajos ligeramente, donde si lo apreciamos bien, si ponemos nuestro cursor justamente aquí, vemos que efectivamente nos está indicando que el precio tiene mucha fuerza bajista. Realizó un pequeño retroceso. ¿En dónde lo hizo? Vamos a ponernos muy al pendiente. Justo lo que fue aquí un soporte. Veamos cómo lo respectó a la perfección. Lo tomó de resistencia y nuevamente tomando el rumbo hacia la baja. ¿Hasta dónde podría llegar? Bueno, asimismo tenemos niveles interesantes que justo los vamos a marcar aquí. En esta zona un soporte bastante interesante aquí, y el siguiente que ya lo tenemos marcado. Si el precio logra cotizar por debajo de este nivel, que no lo rechace, esperaríamos que logre tocar estos niveles, un soporte en los 0.97 y los 0.96 o 97.9 y los 97.37 aproximadamente. La siguiente perspectiva y probabilidades que llegue solo a este soporte y rechace el precio para continuar el movimiento a la alza en los 0.9780 aproximadamente, francos suizos equivalentes a $1 americano. ¿Cuáles son las probabilidades? Lo seguiremos muy de cerca. ¿Ustedes qué creen? Déjenos sus comentarios, que saben que son muy importantes para nosotros. Como de otra forma también ustedes pueden visualizar e interpretar los mercados financieros con ayuda o sin ayuda, una forma tan simple de indicadores. A continuación, acompáñenos a analizar nuestro siguiente gráfico. Para el siguiente par exótico, el dólar frente al peso mexicano, vaya, qué control ha tenido el peso mexicano ante el dólar americano, porque si bien, así como las tasas de interés se aumentan en Estados Unidos, bueno, el Banco de México no se queda atrás tomando el control, y si bien luego de rechazar en una acumulación que estuvo bastante interesante, que lo platicábamos la semana pasada, y cotizar por debajo de los 19.81, 19.75, donde teníamos soportes, perforar esos soportes, esperábamos que llegara justo al siguiente nivel de soporte que nos había dado anteriormente en los 19.4133. Sin embargo, estuvo ligeramente cerca porque ha estado rechazando justo en los 19.43 para tomar ese rumbo probablemente hacia la alza o una acumulación. Eso lo analizaremos a continuación. Acompáñenos en nuestro gráfico para ver cuáles son las perspectivas de este par exótico. Para nuestro análisis del par exótico, en el gráfico en una temporalidad de 4 horas vemos cómo efectivamente luego de cotizar por debajo de estos soportes interesantes, vemos cómo estuvo un gran rechazo a profundidad, cotizó en los 19.50, exactamente donde tuvo un gran rechazo, esperando y por probabilidad movimiento hacia el alza. Sin embargo, tenemos este soporte interesante que lo marcamos con una franja, con esta ayuda de la herramienta, un rectángulo, porque marcamos zonas. Una franja, una zona, porque si bien conocemos números institucionales cerrados en los 19, en este caso vamos a proyectarlo aquí, 19.90 exactamente, donde esperaríamos un gran rechazo del mercado y nos cotizó por arriba de este.
El otro caso en los 20, por ejemplo, 20 número cerrado, cotizando el precio aún por un alto más alto, donde nos hace esos falsos rompimientos, donde no rechace exactamente en ese precio. Aquí probablemente sí justo lo rechazó. Veamos cómo en los 20.00 pesos mexicanos equivalentes a $1 sí logró rechazarlo. Entonces, retomando el tema, aquí con este movimiento, si bien logró rechazar, aunque cerró con mucha fuerza, tomaron nuevamente el control los osos para impulsar el nuevo precio hacia la baja. Este precio fue rechazado justo en esta zona, donde apreciamos bastante bien una línea tendencial. Si bien miren, la proyectamos, está muy abierta. En lo personal no me funciona tanto. Lo que hago es trazar el siguiente nivel con el siguiente bajo, alto más bajo que el anterior, donde también vemos este gran movimiento y ya está más cerca para poder tomar una decisión en caso de romper esta línea tendencial. Sin embargo, nuevamente vuelvo a ajustar. ¿Por qué no hago esto? Lo voy a explicar a continuación, así este trazo, porque si bien aquí tengo un falso rompimiento y aquí se quedó corto, ¿qué podría ser el siguiente movimiento? Este alto, que fue más bajo, con el siguiente alto más bajo que el anterior, y nuevamente ajusto mi línea tendencial y veamos cómo se ve muy bien este trazo perfecto, que me encanta. Se los dejo de tip y de tarea, practíquenlo mucho, el cómo realizar los trazos, las líneas de tendencia en lo personal correctamente, donde tomo la ventaja de estos movimientos considerando las mechas, porque si bien bajo la temporalidad del mercado me hizo una fluctuación y me dejó un rastro, un rango del precio donde rechazó, y lo tengo que tomar en cuenta. Obviamente aquí está lo interesante, y también justo veamos cómo tenemos una línea de soporte en este precio, pero nos vamos a acercar porque aquí hay algo interesante donde podemos considerar con esta herramienta. Vamos a poner una línea horizontal considerando el cierre del cuerpo de la vela y la apertura de la otra, aunque tuvo una fluctuación en ese marco de tiempo de 4 horas, y me voy a la actualidad, donde justamente vamos a ver lo que pasó en el mercado. Exactamente llegó a esta zona. Es como si hubiésemos marcado un rectángulo aquí marcado, donde vemos cómo el precio justo llegó. Velas de indecisión donde probablemente tenemos ese rechazo. Hay quienes quizá podrían trazar una línea tendencial con estos niveles, donde efectivamente, bueno, una vez que ya los cruza y que está por aquí, sigue rechazando, el precio tomar un movimiento hacia la alza en este caso. Sin embargo, bueno, la que a mí me interesa sería esta, donde también tenemos justo una resistencia interesante en esta zona para poder retomar el rumbo. Esa es una perspectiva y una probabilidad, y la siguiente, que pueda romper esta línea de tendencia, pueda hacer su respectivo pullback, que en ocasiones no lo hace, para continuar el rumbo hacia la alza, y por qué no mantenerse ahora en este rango del precio. Y si es que quiere subir, bueno, tendría que romper con fuerza esta resistencia que la tenemos justo aquí, que ya no los hizo, para retomar el rumbo hacia la alza. Pero esas son las dos probabilidades en que justo si rechaza aquí, estaríamos al pendiente de un nuevo bajo más bajo y nuevos históricos en este marco de tiempo para este par exótico. ¿Ustedes qué creen? ¿Que pueda seguir retomando el control el peso mexicano frente al dólar americano? Déjenos sus comentarios. Y bien, con esto hemos concluido el día de hoy con estos análisis técnicos de estos mercados financieros, de lo que ha hecho, cuáles son las perspectivas y las probabilidades de lo que pueda pasar a corto, mediano plazo. Y si bien les agradezco la atención prestada, gracias por sumarse al canal. Si bien tenemos un nivel interesante de suscriptores, donde hemos roto ya los 5,000 suscriptores
Actualmente estoy viendo, justo en este momento, tenemos 5010 suscriptores. Ayúdenos a crecer, a compartir la información, a no quedarnos con ella. Recuerden que cuando partamos de este mundo no nos vamos a llevar absolutamente nada, y qué mejor forma de transmitir los conocimientos y poder llegar a los 6000, a los 7000, a los 10000, a los 100K, 100,000 suscriptores y más allá de eso. No lo podríamos hacer sin su ayuda. Los invito cordialmente a que nos sigan apoyando y nos sigan día tras día, semana tras semana, analizando y las perspectivas de cómo vemos los mercados financieros, que sabemos de antemano que les puede ser de mucha utilidad los tips y cómo lo hacemos de una manera que se ve sencilla, pero sin embargo atrás de esto, el trasfondo, han habido muchos años de estudio, de desvelos, de malpasadas incluso, o sea que ha valido la pena el sacrificio. Muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima, excelente día, bendiciones, chao chao. Esto es su canal Pulso de Mercado. Hasta la próxima.